Saludos y bendiciones. Continuamos con esta segunda clase de lo que es neumatología. Ya vimos algo de lo que es esta hermosa materia, lo que tiene que ver con la ciencia que estudian el mundo espiritual, a los espíritus. Ahora vamos a ver, hablando y concerniente al tema del Espíritu Santo, las tres dispensaciones del Espíritu Santo sobre la raza humana, sobre la vida de los hombres. Muy importante esto que viene. Eso está en Génesis 8, 6 y 12. Se nos da una información clara de las dispensaciones del Espíritu Santo en la vida de los hombres. Citemos y estudiemos el pasaje. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, típico y similar o tipología del diablo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma, tipo del Espíritu Santo, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló, oiga lo que viene, la paloma donde sentar la planta de sus pies. Ya va, las palomas tienen pies. ¿Qué tienen? Pues, entonces vaya entendiendo de quién está hablando aquí el que escribe. Y volvió al arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Y entonces él extendió su mano, ¿sí? Y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Oiga, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. ¿Quién es el hombre que es simbolizado con el olivo? Jesús, de quien acabamos de estudiar la materia pasada. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra, y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual, oído con lo que viene, la cual no volvió ya más a él. Profundo esto, ¿no? Dijera un candidato que ustedes tuvieron por ahí, ¿verdad? Oiga, vamos a la explicación. La primera vez que la paloma fue enviada, dice el relato bíblico que no halló la paloma donde sentar la planta de sus pies. ¿Cuál fue esa vez? Todo el Antiguo Testamento, desde la caída de Adán hasta la vida de Cristo. La paloma nunca halló, o el Espíritu Santo nunca halló, un individuo, una persona en quien morar. Ella venía, traía el mensaje y se iba. Venía, traía la información y se iba. Venía, hacía la obra a la cual se le indicó hacer y se volvía a ir. Hasta que vino esa es la primera dispensación, ¿sí? Esto nos muestra la primera dispensación. Esta es cuando en la vida de los reyes, jueces, profetas y sacerdotes, el Espíritu Santo no moraba en ellos, sino que venía esporádicamente, en forma circunstancial, hacía la obra y se iba de ellos. Era muy poco el tiempo que permanecía en ellos. La segunda vez que fue enviada la paloma, dice el relato bíblico, pero antes de ir a esta, óigame, ¿por qué el Espíritu Santo nunca pudo morar en los jueces, reyes y sacerdotes? ¿Por qué? ¿Porque era muy echón? ¿Porque era muy pretencioso? No. Todos ellos estaban caídos en Adán.
Todos ellos estaban en estado de pecado, no de pecados. Todos ellos estaban en estado de condenación. Y Dios les brindó la ley para que al oír la ley y obedecerla, fueran preservados y fueran llevados al morir al seno de Abraham, a esperar en el seno de Abraham al único cordero que puede quitar, que pudo quitar, que puede quitar y que sigue pudiendo quitar el pecado del mundo, al Mesías Jesús. Por lo tanto, todos estaban caídos en Adán. El Espíritu Santo no podía morar en ninguno de ellos. Eso es en la dispensación de los jueces, reyes, profetas y sacerdotes. Hasta que viene la segunda dispensación, que es esta que viene ahora. He aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Esto nos muestra que la paloma consiguió donde posar por un corto tiempo. Esto es la segunda dispensación, cuando hizo su morada en la vida de Jesús por el periodo de 3 años. Note que la hoja que traía la paloma en el pico era de olivo, término que se utilizó para hacer referencia a Jesús en Romanos 11:24. La tercera vez que envió la paloma, el relato bíblico dice, y envió la paloma, la cual no volvió más a él. Oiga, la cual que no volvió más a él. Esta es la tercera dispensación del Espíritu. Escúcheme lo que a mí me enseñaron, y como yo era un buen estudiante, lo creí, lo acepté y hasta lo prediqué. Cuando yo era un nuevo creyente, por supuesto, oía mucho radio, era el medio de comunicación educativo que tenía a la mano, en una emisora de las Antillas holandesas llamada Radio Transmundial. No sé si ustedes la oyeron alguna vez, que transmitía en varios idiomas. Yo la oía, por supuesto, en español. Ya llegué a oír en inglés también, pero no entendí nada. La escuché también en portugués, no entendía nada, pero en español entendía algunas cositas, entre las cuales habían predicadores que decían que cuando Cristo arrebatara la iglesia, la Biblia en su totalidad nos iba a quedar del papel nada más, porque como el escrito es espíritu, todo eso iba a desaparecer, porque el espíritu se levantaba con la iglesia y se iba para el cielo, y esto quedaba a merced del tiempo. Ojo, el Espíritu Santo en la tercera dispensación, que es luego que Jesús se va al cielo, luego de los 40 días de estar con los discípulos, Jesús asciende al cielo y 10 días después envía ¿a quién? Al Espíritu Santo, el cual vino en la tercera dispensación. Oído, para no regresar más nunca para el cielo. Para no volver más nunca a irse y estabilizarse en el cielo. Quiere decir que el resto de la vida del Espíritu Santo lo hará ¿a dónde? Aquí en la tierra. Porque no regresó al arca. El arca, acá, tipo del cielo, el nombre del arca, se me escapa el nombre ahorita. Noé, tipo de Dios, y el Espíritu Santo, sencillamente. Entonces tenemos aquí, señoras y señores, que el Espíritu Santo en esta tercera venida vino y está con nosotros. Lo cruel del caso es que mucha gente ha leído esto, pocos lo han entendido. El detalle y lo cruel del caso es que esto pasó ya, es acontecimiento, hecho real, hace 2024 años atrás. Y tenemos gente en nuestras iglesias, en nuestros púlpitos, en nuestros escenarios, cantando: ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Yo no sé dónde está el Espíritu para esa gente.
Y otros cantan muy bonito en unas campañas y dicen, y algo está descendiendo, y algo está descendiendo, y algo está descendiendo desde arriba de los cielos. Y esto es... Ya va, él descendió hace 2024 años, Señor, deje de estar mintiendo. ¿Están aquí o se fueron? Amén. Entonces creo que hay que corregir estas canciones que tenemos por ahí y entender que ese espíritu que está con nosotros no se ha ido ni se irá jamás. Lo otro cruel del caso es que algunos de nosotros tenemos algunos momentos almáticos de la vida en los cuales comenzamos a llorisquear. ¿Cómo? Llorisquear. Y a decirle al Señor que estamos solos, que nadie está con nosotros. Y a sentirnos almáticamente abandonados. Y tenemos como una creencia de que Dios nos abandonó, de que no hay nadie que nos atienda y nos entienda. Ya va. Acabamos de leer un texto donde Jesús dijo, no los dejaré huérfanos. Amén. Amén. No los dejaré huérfanos. Entonces, cuando alguno de nosotros comienza con estos llorisqueos y comienza con esta quejadera y a decir que estamos solos, que estamos abandonados, que Dios nos dejó, ¿qué estamos diciendo? Que Dios es mentiroso. Tengamos cuidado con eso. Ahora, cuando un hombre o una mujer se mueve en esta área de la vida, escúchenme. Eso es almático, 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 almático. Al 100%. Es decir, ¿dónde está su conciencia de lo que está escrito en la palabra? ¿Dónde está la fe que tiene, que sabe que tiene y se olvida de lo que está escrito? De lo cual dice la Escritura, no os dejaré huérfanos, enviaré otro consolador. ¿Dónde está lo que Jesús dijo del Espíritu Santo? Él estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Están aquí o se fueron? Amén. Ahora, esto nos muestra la tercera dispensación que tiene relación con la morada del Espíritu Santo en la iglesia. Hechos 2:14 comienza el Espíritu Santo a morar dentro de la iglesia hasta que la entregue en las nubes del aire. Debemos tener claro que en la dispensación donde el Espíritu Santo se debe mover con mayor fuerza y poder es en la tercera, cuando se derramará el Espíritu sobre toda carne, indicando, oiga, la gente del mundo entero, en el convencimiento de pecado y sobre mi siervo y mi sierva, esto es sobre la iglesia, rebosando de ella para realizar la obra de convencimiento para salvar a la humanidad. Nunca antes en la vida de nadie, ni siquiera en la vida de Jesús, el Espíritu Santo se ha movido y manifestado como está llamado a hacerlo en la tierra o en la tercera dispensación, en el ministerio de la iglesia. Por esta razón, Jesús dijo, las obras que yo hago, Jesús, oiga, ustedes las harán también, y aún mayores. Juan 14:12. Ahora, oiga esto. En el tiempo del ministerio de Jesús, el Espíritu Santo se movía solamente en la vida de Jesús. Quiero decir, moraba solamente en la vida de Jesús. Sin embargo, el Espíritu Santo, con todo y que no moraba en la vida de los 12, se movió en la vida de los 12. El Espíritu Santo, con todo y que no moraba en la vida de los 70, que fueron enviados también, se movió en la vida de los 70. Ahora, para ese entonces, 12 más 70, dame en matemáticas. 82.
más 1, solamente el Espíritu Santo podía usar en ese entonces, oiga, 83 personas al mismo tiempo llevando el mensaje. ¿Cuántos puede usar ahorita? ¿Estás viendo? Es decir, para ese entonces había, aunque fuera una estación de radio, no. Ahorita hay cientos de miles. ¿Había una estación de televisión? No, ahorita hay cientos. ¿Había internet? ¿Había TikTok? ¿Había todas estas redes sociales? No. Imagínate lo que ahora el Espíritu Santo está haciendo. En cuanto a volumen, es mucho más. Se daban las campañas, había el tipo de equipo de sonido para alcanzar tantas miles de personas desde un solo micrófono. No, ahorita lo hay. Amén. Habían las diferentes cantidades de congregaciones de iglesia en cada comunidad, en cada sector, en cada barrio, en cada estado, en cada municipio. No, ahorita los hay. ¿Había la cantidad de escuelas teológicas que hay ahorita? No, ahorita las hay. ¿Es mayor o no es mayor lo que está haciendo el Espíritu Santo a través de la iglesia ahorita? Amén. Entonces vayamos entendiendo que Jesús no estaba mintiendo. Ahora, ese texto, ustedes, las obras que yo hago, ustedes las harán también y aún mayores, está en Juan 14:12. Si hacemos un análisis al capítulo 3 de Joel, nos daremos cuenta que se refiere a dos tipos de personas en las cuales el Espíritu Santo se iba a mover. En toda carne hace referencia a los moradores de la tierra que no tienen relación con Dios, que ahorita son, creo que 800,000, si mal no recuerdo, millones de personas. Para ese entonces, yo creo que no habían yo no creo que habían ni 1,000 millones de personas en el tiempo de la vida de Jesús. Ahorita hay un lotecito. Mis siervos y mi sierva hace referencia a la gente que permanece que pertenece al cuerpo de Cristo y a los hijos de Dios. Esto lo describe Joel en el capítulo 3 como ley de doble referencia, haciendo alusión a la morada del Espíritu en la iglesia. Tratamos este principio de la ley de doble referencia con mayor ahínco por la razón de que en el capítulo 3 de Joel primordialmente se está haciendo referencia a los acontecimientos que se han de dar en el milenio. Por tanto, la referencia que el profeta hace es netamente escatológica y que no tiene nada que ver con la iglesia, pero se le atribuye a la iglesia en el capítulo 2 de Hechos y es aceptable tomando en cuenta la ley de doble referencia, que nosotros ya sabemos que es una ley de doble referencia porque lo vimos en la materia de códigos y reglas de interpretación, que los que quieran verla, ya eso está en YouTube. Usted se mete en YouTube, busca Octaviano Torres y ahí va y busque el material de códigos y reglas de interpretación del núcleo número 17. Relación del Espíritu Santo con las otras personas de la deidad. Ahora, ya entendemos que el Espíritu Santo en esta tercera dispensación no regresará al cielo. Vamos a ahondar un poquitico más en esto. Escúcheme esto. El Espíritu Santo levanta a la iglesia y la entrega en las nubes del aire a Cristo Jesús. Amén. Amén. Luego regresa para continuar salvando a los perdidos. No viene a consolar a la mitad de la iglesia que se quedó por no tener santidad. No, eso es mentira. Eso lo vamos a discutir bien serio y bien claro y lo vamos a aclarar bien cuando veamos escatología bíblica. No hay tal cosa como que se va la mitad de la iglesia y la otra mitad se queda. Eso no existe. Eso es ideología de hombre. Escuelas de pensamiento humano. Ahora, la iglesia en su totalidad, los que hemos nacido de nuevo, somos arrebatados y llevados a las nubes del aire. Allá nos recibe Cristo, Cristo se va con nosotros al cielo y el Espíritu Santo regresa.
porque la tierra entonces comienza el periodo de la gran tribulación. Y en plena gran tribulación, aquí van a predicar los dos testigos. Y van a predicar los 144,000 que dice Apocalipsis capítulo 14, si mal no recuerdo. Donde está clarito, no son los testigos de Jehová como ellos se adjudican tal evento, tal asunto, no. Ahí dice clarito, 12,000 de cada una de las tribus de Israel. ¿Dónde están? No sé, por ahí, Dios sabe dónde las tiene. Dios sabe dónde está esa gente. ¿Qué sabe usted si usted es uno de ellos? Puede que sí, puede que no. Si lo es, Dios se lo dirá. Si no lo es, tranquilo, no te estás perdiendo gran cosa tampoco. Ahora, 12,000 de las tribus de Israel van a estar predicando el evangelio del reino. Ahora, ¿quién va a impulsar a esos hombres a predicar el evangelio del reino? El Espíritu Santo. ¿Quién va a seguir convenciendo de pecado, de juicio y de justicia a los hombres y mujeres que sean predicados por los 144,000 y los dos testigos? El Espíritu Santo. A que no va a morar en ellos, no hay registro de que va a morar en ellos. Así como en el Antiguo Testamento no moró en nadie, pero salvó un gentío. Amén. Entonces no necesita morar en alguien para salvarlo. Una cosa es salvarlo y otra cosa es morar en el salvado. Son dos cosas muy diferentes. ¿Estamos claros en eso? Ahora, una vez que se termine la gran tribulación, escúcheme esto, venimos nosotros, bajamos a la tierra con Cristo. Esa es la segunda venida de Jesús, que viene con sus santos millares. ¿Quiénes son esos santos millares? La iglesia, ya glorificada, ya juzgada, ya galardonada, y venimos con Cristo a celebrar la fiesta de las bodas, porque ya las bodas se dieron en el cielo. Por lo tanto, nosotros no somos los convidados a las bodas, nosotros somos la novia con la que Cristo se va a casar. Los convidados a las bodas son los que son llamados a participar en el milenio. Iniciando el milenio, Cristo llega, juzga a Israel, juzga a las naciones y arranca el milenio. ¿Dónde cree usted que va a estar el Espíritu Santo? Aquí mismo en la tierra, porque no regresa. Termina el milenio. El diablo que fue atado es soltado por un poco de tiempo, sale a engañar a las naciones. Viene la cuarta y última guerra mundial, la cual va a dirigir un rey llamado Magog, con los magoguitas, que sí son los rusos. Allá, porque la tercera guerra mundial no la dirige Rusia ni los rusos, la dirige desde Europa. ¿Sabe quiénes la dirigen? Los asirios. ¿Sabe quiénes son los asirios? Actualmente Siria. ¿Sabe quiénes son aquí en Occidente los asirios? Los alemanes. Y aquí en Venezuela tenemos una colonia alemana. Por lo tanto, el hombre que va a regir y va a dirigir el mundo, el anticristo, sale de Asiria, de sangre israelí. ¿Sí? Pero es de lo que se conoció como Asiria, actualmente Siria, y aquí en Occidente, en Europa específicamente, Alemania. Son los alemanes. Así como hablar de Israel, hablar de Inglaterra, hablar de Estados Unidos y hablar de donde son los canguros, Australia. Es lo mismo así. Asiria, Siria y Alemania, señoras y señores, es lo mismo. Si uno lo sabía antes, no es el tema, no. Sigamos con el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo va a seguir acá en la tierra. Esta tierra será destruida, deshecha, acabada. Y va a hacerse tierra nueva y cielo nuevo. ¿Quién cree usted que los va a hacer? En cuanto a ejecución, el mismo que los ha hecho. En esa tierra nueva y en ese cielo nuevo va a descender la nueva Jerusalén, donde será la morada de Dios con los hombres. ¿Dónde cree usted que va a estar el Espíritu Santo? En ese mismo lugar, hermano. En la tercera dispensación el Espíritu Santo no regresó al arca. Si no regresó al arca, señoras y señores, no regresa al tercer cielo. Se quedará por los siglos de los siglos con los salvados. ¿Quiénes somos los salvados?
nosotros. Amén. Amén. Eso como que le hace mucho ruido a usted, ¿verdad? Mira el privilegio y la bendición que tenemos. Papá y mamá se fueron. Su papá, su mamá, su tío, su pariente, el padrino, la madrina que le ayudó mucho. Pero el Espíritu Santo, que colocó en usted la justicia divina, que colocó en usted la salvación y la justicia, no se ha ido de usted y nunca se irá. Nunca lo dejará huérfano. El día que el Espíritu Santo salga de usted es porque se lo está entregando a Jesús en las nubes del aire. Y si ya usted está en las nubes del aire, con su mente santificada en esto corruptible, hablando de la mente, sea incorruptible, transformado eternamente y para siempre, y esto mortal, hablando del cuerpo, sea vestido de inmortalidad. Escúcheme, una vez que usted sea elevado a un nivel de gloria como esta, ¿necesitará usted el Espíritu Santo como tal? No, pero sí seremos agradecidos con él. Amén. 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 Es como el término que hablábamos en Cristología. El esclavo que es comprado bajo el término exagoraxo. ¿Se recuerda? ¿Qué es exagoraxo? Que yo fui comprado por un gran precio y me dieron para darme la libertad. Pero yo me fui libre. Pero recapacité y dije, ya va. Yo lo único que sé es ser esclavo. Yo no tengo familia. No sé de dónde provengo. Donde los que yo creo que eran familia no sé dónde están. Entonces me regreso ¿a dónde? Al que me compró. Le digo, mi señor, yo ahora le puedo servir no como esclavo, sino como siervo. Eso es gratitud. Así vamos a hacer nosotros con el Espíritu. Amén. Amén. Relación del Espíritu Santo con las otras personas de la deidad. Vamos para allá. Escuchen. Cuando hablamos de Dios y hablamos de Dios bajo la mentalidad de nosotros, que es una mentalidad competitiva, porque todos los que estamos en cualquier trabajo, en cualquier estudio, en cualquier lugar, todos nosotros somos competitivos. ¿O no? Cuando usted estaba soltero y soltera y se iba a ver con unos chicos por allá, con unas chicas por allá, y usted veía que aquel tenía una camisita más o menos, usted procuraba comprársela mejor. Usted sabía el tipo de colonia que usaba el amigo suyo, usted procuraba comprársela mejor. Usted sabía el tipo de zapatos que él usaba, usted procuraba comprárselo mejor. ¿Por qué razón? Competencia. Usted está trabajando en un sitio y procura hacerlo mejor para que ustedes no lo voten, para que lo vea el jefe y para que sea el elogiado por el jefe, ¿verdad? ¿O no? Usted está en cualquier labor y usted quiere ser el mejor. Eso se llama competitividad. Eso no es malo. Hasta cierto punto es bueno. Lo malo es que el día que usted no logre sobrepasar al otro, usted se frustre. No, ahí tampoco. Ahora, escúcheme esto. Para entender a Dios, no hay que pensar con una mentalidad o pensar de ellos, de Dios Jehová, de Dios Verbo y de Dios Espíritu Santo. No hay que pensar de ellos con una mente competitiva como lo somos nosotros. Ellos son de una posición cooperativa. Ellos son cooperativos. Por eso es que nos cuesta entenderlo, porque queremos entenderlos a ellos con una mente competitiva como somos nosotros. No, ellos no trabajan competitivamente. Ellos trabajan cooperativamente. ¿Están aquí? Sí. Ahora, en la relación que hay del Espíritu Santo con las otras personas de la deidad, es decir, Jehová Dios y el Verbo, en la creación, vamos a ver acá. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿En cuál principio? ¿Cuántos años tiene ese principio? Creo que usted va a analizar unas cositas esta noche. ¿Sabe usted cuándo comenzó a colocársele, ¿cómo le digo?, horario a los días? ¿Sabe cuándo? ¿Cuál es el objeto, pudiéramos decir así, que Dios creó
para que existiera un día de 24 horas? El sol y la luna. ¿Cuándo los hizo? El tercer para el cuarto día. Por lo tanto, el primer día no tiene 24 horas. El segundo día tampoco tiene 24 horas. Y el tercer día tampoco tiene 24 horas. Ahora, el cuarto día sí tiene 24 horas. Vaya analizando por ahí. Segundo, el carbono 14 que usan los científicos para medir la antigüedad de las cosas, le mide solamente hasta 5.000 años, con precisión. De 5.000 años en adelante, ya lo que digan es cuento. De lo que se dice por ahí, cuento chino. Ahora, hay una manera de medir la edad de la Tierra. Y no es con el carbono 14. Es con el desgaste del eje imaginario que la Tierra tiene. Que tiene que ver con... Se me escapa ahorita el nombre. No lo recuerdo ahorita, pero le voy a hacer una aproximación. Usted se recuerda que para Dios un día es como... y 1.000 años es como un día. Okay. ¿En cuántos días, según el escrito, Dios hizo la creación? Más el séptimo descansó. Si le ponemos que esos 6 días son de 1.000 años cada uno, ¿cuántos tenemos? 7.000 años de creación. Y si le ponemos o si le agregamos que la Tierra está rondando sobre los 7.000 años de existencia, ¿cuántos años tenemos ahora? 14.000 años de existencia. Es la aproximación más real que hay sobre la Tierra. Y le estoy hablando del ala científica creacionista de los científicos. Porque tenemos el ala, ¿cómo le digo? El ala que no cree en la creación científica, que también la hay, que es el ala atea de la creación, es decir, que Dios no existe, que todo se dio por una explosión, el famoso Big Bang, y que de la nada vino a existir lo que hay, y ellos mismos saben que de la nada nada puede salir, que para que hoy haya lo que hay, algo tuvo que haber estado antes de lo que ahora está. ¿Están aquí? Entonces el mundo anda rodando, señoras y señores, sobre los 14.000 años. No sobre millones de años, como lo dicen. ¿Están aquí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Recuérdense que hay hablando del principio, hay 2 tipos de tiempo. El tiempo kairos y el tiempo crono. El tiempo kairos es el tiempo en el cual Dios es una realidad en el lugar o en el tiempo donde el tiempo no se mide, donde los seres que existen en ese tiempo no se envejecen. Por lo tanto, Dios no es el viejito chibú que nos pintó Hollywood con la cabeza pelona aquí, media tapa la cabeza pelona y el copo de barba blanca aquí para abajo. Ese no es Dios. Eso es lo que Hollywood nos vendió y nosotros de buenos dragones, estúpidamente, tenemos esa mentalidad. Pero ese no es Dios. Porque Dios pertenece al tiempo de Kairos, donde las cosas permanecen tal como han sido y son. Por lo tanto, Dios no se envejece ni tiene canos. Ahora, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Oído, principio de creación. Hablando de la segunda creación. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En otra versión dice, y el Espíritu incubaba. ¿Qué es incubar? Es el proceso que hace la mamá gallina o la ave madre en algunos huevos, porque me enteré que hay una ave o un ave macho que es el que incuba a sus huevos. ¿Sabe cuál es? El pingüino.
El pingüino incuba sus huevos. Una vez que salen los pingüinitos, sí, se arroja al mar y la que queda cuidando la madre. Si no lo sabía, interesa. Entonces, entienda esto, que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas donde no había desarrolladose lo creado. Ahora, el creador y su creación es contraproducente e inaceptable el tratar el tema de la cosmología y cosmogonía atribuida a Dios relativo a la creación si no se da una explicación de la mal llamada existencia o el ser de Dios. ¿Quién creó a Dios? ¿Cuál es su origen y su procedencia? Óigame, cuando hablamos de quién creó a Dios, estamos hablando de una vez y al mismo tiempo de quién creó al Verbo. Y estamos hablando al mismo tiempo de quién creó al Espíritu Santo. Porque hablar de Dios es hablar de los tres, de una. Porque ni uno es primero y el otro segundo y el otro es tercero. No, ni siquiera en el orden de mando. Los tres son iguales. Recuérdense que ellos trabajan en cooperatividad, no en competitividad. ¿Sí? ¿Estamos clarísimos ahí? Ahora, alguien dio un pensamiento acerca de quién creó a Dios, que ha tomado fuerza en la historia, referente al ser de Dios, tratando de negar a Dios. Ahora, que Dios es creación del pensamiento de los hombres, dijo por ahí un ateo o un científico del ala de los ateos. Esto, según las escrituras, es debatido porque ellas registran, oiga, el ser de Dios. Entonces, tenemos las escrituras, escúcheme, más de 75 libros, porque tenemos 75 libros registrados y vistos, que hablan de Dios. En una Biblia tenemos 66 y en la otra andan 7 por ahí, pero esos mismos libros que están ahí me hablan de una variedad de libros que no están, que no sé dónde están metidos, pero en algún lado por ahí están, en algún sótano, escondidos por ahí, algún día aparecerán. ¿Sí? Pero con los que hay es suficiente. Y con los que tenemos, pues invirtamos el tiempo para estudiar y analizar ahí, en vez de dedicarnos a pensar en nosotros y a buscar a nosotros y descuidar esto. ¿Estamos aquí? Ahora, el tratar de explicar el ser de Dios es algo inconcebible. Le reitero, al hablar de Dios estoy hablando del Espíritu Santo y del Verbo. Inexplicable, abstracto. El quién hizo a Dios es una pregunta llena de necedad, porque se basa en la falsa suposición de que Dios viene de alguna parte, y esta suposición te lleva a otra pregunta de ¿qué parte viene? La respuesta es que esta pregunta ni siquiera tiene sentido. Es como preguntar ¿a qué huele el azul? ¿A qué huele el azul de esa silla? Ajá. El azul no está en la categoría de las cosas que tienen olor. Así que la pregunta en sí misma es defectuosa y necia. Aunque alguien dijo que no hay preguntas necias ni hay palabras necias, señoras y señores. ¿Sabía usted eso? Que no existen palabras necias, que no existen preguntas necias, sino que hay necios diciendo palabras y haciendo preguntas. Qué cruel, ¿verdad? De la misma manera, Dios no está en la categoría de las cosas que son creadas o llegan a existir o son causadas. Dios no tiene causa ni procedencia de creación. Él simplemente es. ¿Cómo sabemos esto? Bien, sabemos que de la nada nada procede. Así que si alguna vez
Hubo un tiempo en el que no existía absolutamente nada, entonces nada hubiera podido existir, pero las cosas existen. Por lo tanto, puesto que nunca pudo haber habido absolutamente nada de la nada, algo tuvo que haber, ser o estar. Siempre este ser que ha sido y ha estado por la eternidad es a quien llamamos Dios. Amén. Vamos a hacer un recorrido por las escrituras para ver qué podemos extraer del ser de Dios. El apóstol Juan es uno de los escritores que trata el tema del ser o la mala llamada existencia de Dios. Por lo tanto, reitero lo que les he dicho varias veces. Si usted está hablando con un individuo, cualquiera que sea, y él le dice, hermano, es que Dios no existe, dígale sí, eso es cierto. Dios no existe, Él es. Porque Dios no está en la categoría de las cosas que han llegado a existir. Porque lo que existe no existía. Y como Dios es eterno, entonces de Él no debemos decir que existe. Sencillamente, Él es y ha sido y seguirá siendo. ¿Están aquí, verdad? ¿Están claros en eso? Entonces, cuando usted hable con sus amigos los ateos y él le diga, Dios no existe, dígale, eso es cierto, Dios no existe, Él es. En el principio era el verbo, dice Juan, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por el verbo, por el dicho, por la palabra dicha en fe de Dios, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El problema está quién hizo lo que ahora está hecho. Ahí es donde está el detalle. ¿Quién hizo lo que ahora está hecho? Es lo que no se dice. Ahora, ¿quién dijo para que las cosas fueran hechas? Dios, adjudicándoselo a Jehová. ¿Qué fue lo que dijo el verbo? Una palabra dicha en fe. Pero ¿quién ejecutó y quién trajo a la realidad de lo que no se veía lo que hoy en día existe? El Espíritu Santo, el ser de quien estamos estudiando. Amén. Ahora, en Apocalipsis se trata de la preexistencia del verbo, que es Dios, que denota lo antes y después de las cosas. Yo soy el alfa y el omega, escribió el que escribió acá en Apocalipsis, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Este pasaje nos deja en claro, la eternidad y lo infinito de Dios. Y hablando, acá estamos hablando del Espíritu Santo también. Hagamos un análisis de su eternidad y de su infinidad. Lo primero que debemos entender es que la eternidad y lo infinito en Dios no se deben determinar como atributos de Él, ya que a Dios nadie le atribuyó estas virtudes. La eternidad y lo infinito son propiedades o virtudes de Dios, y en Dios. Eternidad es lo que es antes y después del tiempo. Eterno es lo que no está sujeto al tiempo. Dios es eternidad y es eterno porque Él está antes y después del tiempo y no está sujeto al tiempo. Apocalipsis 1:8. Y cuando hablamos de esa manera de Dios, nos estamos refiriendo a Jehová, nos estamos refiriendo al verbo y nos estamos refiriendo al Neuma. ¿Quién es Neuma? No el amigo suyo que toca batería por allá. El Espíritu Santo. No estamos hablando de Jesús porque Jesús no es antes del tiempo y después del tiempo. Ya sabemos que Jesús es sempi, eterno. Pero el Espíritu Santo de quien estamos hablando no es sempiterno, es eterno, infinito. Es lo que no está sujeto al espacio, ni tiene límite, ni tiene frontera. Es lo que va más allá de lo más allá. Salomón da testimonio de esta verdad diciendo:
o haciendo referencia a Dios. Pero ¿es verdad que Dios mora sobre la tierra? Está preguntando, ¿no? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Eso está en Primera de Reyes 8:27. Y eso se refiere al Espíritu Santo también. Mas ¿quién será capaz de edificar casa, siendo que los cielos de los cielos no pueden contenerlo? Segunda de Crónica 2:6. Y eso se refiere al Espíritu Santo también. Para mayor comprensión de lo infinito de Dios, voy a hacer una comparación tomando como referencia los dos puntos cardinales por donde sale y se oculta el sol, que son el oriente y el occidente. Las escrituras dicen que estos dos puntos cardinales están distantes el uno del otro. Salmo 103:12. Si alguien quisiera acercarse a uno de estos extremos, jamás lo puede hacer. Entre nosotros los humanos ninguno lo puede hacer, ya que cada vez que intentes acercarte ¿a dónde? Al distante, al otro extremo, por lo tanto son inalcanzables. Es decir, el sol sale ¿por dónde? Por el este y se esconde por el oeste. ¿Usted está dónde? En el este, y comienza a caminar porque usted quiere alcanzar el oeste. ¿Será que usted alcanza el oeste? Yo tampoco. Ya somos los que no podemos hacer. Pero el Dios suyo, ¿quién? Jehová. Y el Dios suyo, ¿quién? Espíritu Santo. Sale del este y camina hacia el oeste y se consigue con el este. Yo no sé si eso le entra a usted en la cabeza, a mí tampoco, pero es lo que está escrito. ¿Qué vamos a hacer? Lo infinito de Dios es que Él va más allá del oriente y se consigue con el occidente. ¿Eso está donde? Primera de Reyes 8:27 y Segunda de Crónicas 2:6 y 18. El mismo Dios da testimonio de su infinidad. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Se recuerda la leyenda del Sigón? Canillo es lo que es el hombre. Eso está donde? Isaías 66:1. Y vamos cerrando. Éxodo 3:14. Se menciona la anticipada existencia de Dios. Dios le dijo a Moisés: yo soy el que soy. El término yo soy, en el aspecto etimológico, encierra características y valores que son absolutas propiedad del ser. Yo soy indica ser, el del hebreo allá. Entre sus características y valores determina la existencia abstracta que, interpretado, significa estar por sí mismo, permanecer en uno mismo, mostrando a quien se le designa el término un gozar de absoluta independencia. Y cuando hablamos esto de Dios, estamos hablando lo del Espíritu Santo también. Amén. El detalle es que cuando yo leo esto, solamente está en mi cabeza Dios Jehová, solamente está en mi cabeza Jesús después de ser glorificado. No, todo esto tiene que ver con la persona del Espíritu Santo. ¿Alguien puede decir algo? Cuando Dios dijo a Moisés: dile a ellos que yo soy, me envió a vosotros, lo que quiso decir fue: dile a ellos que el que existe por sí mismo, permanece en él mismo y no depende de nadie, te está enviando. Eso es lo que Moisés les estaba diciendo ¿a quién? A los hijos de Israel en su tiempo. Bendiciones. Continuamos para la próxima clase.